Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones del canal público de la ciudad, aquí en la Avenida El Dorado. Unas 450.000 personas, jóvenes, estudiantes, profesores, rectores, padres de familia, han marchado hoy en las principales ciudades del país con un solo objetivo: demandar del gobierno nacional mayores recursos para la educación. Por primera vez, como no lo veíamos por lo menos desde hace muchos años, universidades públicas y privadas se unieron en torno a esta causa. Tan solo en Bogotá se calcula que unas 40.000 personas se dieron cita en una marcha que confluyó en la Plaza de Bolívar. ¿Qué está pasando con la educación en Colombia? ¿Qué están reclamando los profesores, los estudiantes, los rectores de las universidades públicas y privadas? Sobre este tema vamos a hablar esta noche con nuestros dos invitados. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Gracias por acompañarnos a esta hora, cuando son las 8 de la noche, 31 minutos. Y esos estudiantes de los cuales usted habla, Jessy, también incluso rectores, se expresaron al unísono reclamando del gobierno de Iván Duque más recursos. Señalan que la universidad pública está desfinanciada por lo menos en 3.2 billones para temas de funcionamiento y en más de 15 billones relacionados ya con todo el tema de infraestructura. Fue una protesta que transcurrió de manera pacífica, de manera tranquila en muchas regiones del país, también aquí en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, las autoridades reportaron algunos desmanes y en ese sentido se acaba de conocer un comunicado de la cadena radial RCN que sufrió algunos ataques de vándalos que estaban presentes desafortunadamente en esas Totalmente repudiable, Erika. Totalmente repudiable, incluso los mismos estudiantes, están las imágenes, están los trinos, se expresaron en contra de esa acción y dice RCN que ellos creen firmemente en la libertad de expresión, así como en el derecho a manifestarse públicamente sobre aspectos de interés colectivo, pero rechazan toda forma de violencia y resulta, dice este medio, por lo menos paradójico que una manifestación sobre la importancia de la educación pública tenga una expresión violenta e intolerante como esta. Fijamos nuestra posición de repudio, de rechazo frente a este hecho que lamentablemente empañó lo que fue la protesta de esas miles de personas, estudiantes de universidades públicas y privadas, reclamando mayores recursos para la educación superior pública del país. Así es, saludamos a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña en los estudios de Canal Capital Andrés Fandiño, reconocido analista político. Andrés, buenas noches, como siempre, bienvenido a Opina Bogotá. Muy buenas noches, Erika, muy buenas noches, ¿Qué tal? Jessy. Daniel, un gusto compartir con ustedes. Y lo veo muy elegante usted con la corbata de la Universidad Nacional. Esta es una corbata de la Universidad Nacional, Erika, de los 150 años de la universidad. El entonces rector Ignacio Mantilla nos regaló esta corbata de la Universidad Nacional, apenas para la ocasión. Apenas. Así es, y nos acompaña también Daniel Reisbeck, escritor, profesor, historiador y actualmente es el director del Centro de Pensamiento de la Universidad La Gran Colombia. Daniel, bienvenido a Opina Bogotá, buenas noches. Sí, buenas noches, Erika, Andrés, y un saludo a los televidentes de Canal Capital. Bueno, arranquemos con usted, Daniel. ¿Cómo vio hoy esta manifestación? ¿Cómo vio usted hoy a los jóvenes marchando? Sí. ¿Qué impresión le quedó de la jornada que vivimos hoy? Que, Erika, es apenas la antesala de lo que viene, porque mañana, jueves, arranca un paro. Hasta el 21 de octubre, por lo menos con una serie de actividades en todo el territorio nacional. Me parece importante resaltar lo que mencionaron ustedes ya al inicio, y es que para mí es contradictorio que en una marcha, en una serie de demostraciones a favor de más recursos estatales tengamos episodios como vandalismo contra no solamente propiedad privada, en el caso de RCN, sino también propiedad del distrito de Bogotá, en este caso Transmilenio, que hubo varias imágenes. Entonces obviamente el presupuesto para repararlo tiene que salir también del Estado. Entonces, como digo, me parece contradictorio que se exija más recursos para la educación y al mismo tiempo se destruya la propiedad del Estado. Andrés. Yo vi una marcha alegre, yo vi una marcha de los estudiantes hoy reclamando la protección y reclamando más recursos para la educación pública. Sí, claro, lamentable el tema de los hechos de vandalismo que empañan, pero es decir, hay que cada día avanzar en el tema de la protesta. Esto hay que rechazarlo de una manera contundente porque no podemos llegar a estos extremos. Pero yo quiero llevar por qué surge esta marcha. Yo pienso que el tema aquí en Colombia es que todos los años y en muchos gobiernos hemos visto las marchas de los estudiantes por salvar lo público. Y yo sí quiero hacer un llamado esta noche
a que en Colombia empezamos a valorar lo que es lo público, no solamente la educación, sino todo lo que tiene que ver alrededor de lo público, los hospitales, los colegios, las universidades. Lo público es lo que representa la construcción de una igualdad social en un país que tiene tantas diferencias y tantas desigualdades en Colombia. Hay que recordar que Colombia es el cuarto país más desigual en el mundo y que necesitamos una inversión grande alrededor de la educación pública. Hay que decir que lo que se está reclamando son recursos mínimos para el funcionamiento y para acabar este año y mínimos para lo mismo el año 2019, algo que el debate no podría estar alrededor de esto. El debate tiene que estar alrededor de los recursos que realmente se necesita para temas de infraestructura, investigación, mejores salarios para los docentes, mejores salarios para los docentes preparados, mejor calidad alrededor del tema educativo. Entonces yo pienso que esta marcha es importante. Yo vi una Plaza de Bolívar llena, yo vi unos estudiantes reclamando, me gusta. Hacía mucho rato, no mucho rato, a mí me gusta que los estudiantes estén en la calle, me gusta las manifestaciones con respeto, pero me gusta que la juventud salga a reclamar unos derechos que son absolutamente válidos en un Estado social de derecho como este, porque finalmente la educación es un derecho social y por consiguiente ser un derecho social es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado colombiano. Y la educación es el motor de transformación del país. Vamos a analizar ese pliego de peticiones de los estudiantes, Daniel y Andrés. Ellos están reclamando un incremento presupuestal de 4.5 billones de pesos para el presupuesto de 2019, haciendo un gran esfuerzo, ha dicho el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, que se van a destinar 500.000 millones más para llegar a 3.9 billones de pesos, que no hay más dinero dentro de un gran presupuesto de 41 billones de pesos, que es lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República. Sin embargo, el déficit continúa, un déficit que viene desde la ley de 1992, Daniel, y ese poco a poco va representando el déficit que en últimas tiene hoy la educación. ¿Qué hacer para poder dar un salto verdaderamente importante y que se le garanticen los recursos a la educación superior pública en el país? Bueno, varios puntos. Yo diría, primero que todo, los 41 billones que se menciona que se está hablando para el presupuesto del 2019 en educación, pero eso ya es el rubro más grande de todo el presupuesto. Entonces, eso primero que todo, ya Colombia está invirtiendo bastante de lo que hay en educación. Ahora, podemos llegar al problema de la educación superior, que es que la educación superior recibe, digamos, un monto pequeño dentro de esos 41 billones, pero ahí también está el costo de la operación. Yo creo que el mal manejo de muchos de esos fondos por parte de las universidades públicas, porque simplemente tienen un sistema que no funciona. La gran mayoría de los fondos se van a funcionamiento y nómina, ¿no? Entonces, si uno lo mira desde un punto de vista empresarial, pues cuando uno tiene un sistema así pues, y mal manejado, entonces uno termina con esos problemas de deuda, mala financiación y demás. Entonces, a mí me parece que eso es algo que hay que resaltar. No todos los problemas se solucionan con más dinero. Como está estructurado el sistema, yo no creo que simplemente girando un cheque más grande, si es que se encuentran los fondos. Y acá, para hacer un paréntesis, vale la pena resaltar que mucha de la gente que hoy está protestando a favor de más dinero para la educación eran los mismos que hace poco tiempo, cuando salieron algunas propuestas de la reforma tributaria, se oponían a cualquier incremento de los impuestos. Ahora, yo siempre estoy en contra de cualquier incremento de los impuestos, pero en términos de consistencia, si uno dice necesito más plata para educación pública, pues desafortunadamente no es gratuita. La educación pública no es gratuita, la financiación tiene que salir de algún lugar, entonces ¿de dónde va a salir? Y esa es la pregunta que yo he visto que no se ha hecho. Y por último, es verdad que según la Constitución colombiana la educación es un derecho. En realidad, en mi opinión, no es un derecho, los derechos son negativos, por eso yo creo que los derechos son como la vida, la libertad y la propiedad, que nadie tiene el derecho de quitarle vida, libertad y propiedad a los otros, pero cuando un Estado garantiza algo, un servicio como la educación como un derecho, terminamos con problemas como este, es que se vuelve muy difícil, casi imposible de financiar. Andrés, ahora, hay un tema aquí que tiene que ver con una desfinanciación, Erika, histórica. Sí. No es una desfinanciación de las universidades o un problema que haya estallado en el último mes. Ni en el gobierno de Juan Ni en Manuel el Santos, gobierno, ni en el gobierno de Iván Duque. Escuchábamos, por ejemplo, en las últimas horas a la rectora de la Universidad Nacional, Audley Montoya, decir que para cerrar este año, Erika, para lograr que la universidad cierre bien
el 2018 se necesitan aproximadamente unos 60.000 millones de pesos. Y ella ha ido a tocar todas las puertas. Todas las puertas. Estuvo con el ministro Carrasquilla, pero nadie le ha dicho todavía aquí está el billete. Y uno ve a la ministra de Educación, Erika, la actual ministra María Victoria Angulo, haciendo todos los esfuerzos. Es una funcionaria muy competente, conoce el sector, está tratando, pero realmente no hay recursos para poder incrementar como lo están pidiendo los estudiantes. ¿Qué hacer ante esa situación, Andrés? ¿Reformar la ley? No, y es que ya quiero, digamos, decir varias cosas. La primera es que aquí nadie va a culpar, digamos, ni al gobierno Duque, porque este es un tema que, si bien es cierto, el gobierno lleva 60 días o 63 días de gobierno, ese es un tema que viene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la ley 30 de 1992 pareciera que fue una ley que se haya pegado como en el tiempo y no haya podido ser reformada de acuerdo a las realidades sociales que vive. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no ha habido una capacidad de los gobiernos en avanzar en el tema de tener una visualización de una gran inversión alrededor de la educación. Teníamos más inversiones en temas de guerra, teníamos más inversiones en otras cosas, sino en temas educativos. Porque si usted compara, por ejemplo, el presupuesto de 1993, con el tema de atención a la educación pública, usted mire, en 1993 había 1.72 billones para 160.000 estudiantes. Para el presupuesto de 2016 fueron 2.9 billones de pesos para 600.000 estudiantes. Entonces pareciera que estuviéramos educando con base en la época de los 90 y no con base en la actualidad. Porque solo se aumenta con la inflación. Solamente con el IPC. Que dicen Entonces, ellos que el presupuesto está congelado. Claro. Exactamente, entonces se congela y no hay la oportunidad de poder captar más recursos. Entonces a mí me parece terrible lo que están viendo las universidades nacionales, la Universidad Nacional y muchas de las universidades públicas en Colombia, que terminan mendigando temas de mayor inyección en recursos para temas supremamente importantes. Pero yo quiero decir una cosa con respecto a lo que decía Daniel. Primero, es que una de las mayores virtudes que ha tenido la universidad pública en Colombia es saber administrar los recursos. Porque si usted pone a medir, digamos, los logros, por ejemplo, de la Universidad Nacional, es la que mejor está rankeada a nivel mundial, a pesar de que tiene un ranking de 253 o 255 en el mundo, como una de las mejores universidades, la mejor universidad en Colombia rankeada con las universidades a nivel mundial. Y segundo, con sus facultades cayéndose, con una infraestructura absolutamente mínima, y es tema de valorar. Ahora, yo sí pienso y estoy convencido de que la educación es un derecho, y es un derecho social, y es un derecho dentro de un Estado social democrático y participativo de derecho en Colombia. Es que, como decía Ferrajoli, los derechos sociales cuestan en una constitución, en un Estado, pero cuesta más no garantizarlos, y ahí hemos visto y estamos viendo las consecuencias de no garantizar los derechos sociales, no solamente en temas de educación, sino en temas de salud y en demás otros temas como son los derechos sociales, que son columna vertebral del desarrollo de un Estado. Hoy precisamente, Erika, Daniel y Andrés, el presidente Iván Duque se refirió a el reclamo de los estudiantes, profesores y rectores y fue completamente sincero. Dijo, faltan recursos. En 8 semanas de gobierno, dice el presidente Iván Duque, estamos revisando y obviamente no se va a poder solucionar un problema que viene de años atrás y que es estructural. Escuchemos las palabras del presidente Duque. Y yo entiendo la angustia de muchos jóvenes y yo entiendo sus reclamos y los entiendo porque ellos quieren tener esa educación pensada para la cuarta revolución industrial. Y tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en 8 semanas de gobierno. 500.000 millones de pesos es lo que han garantizado hasta el momento de incremento del presupuesto de 3.4 billones, que es el presupuesto de este 2018. Hay otro tema que también están planteando los estudiantes y es lo que tiene que ver con la reliquidación de las deudas del ICETEX. Ellos están pidiendo una tasa real de interés del 0%, además de un aumento del presupuesto de Colciencias en un 100%. Uno se pregunta, ¿habrá posibilidad de hacer todo esto? ¿Por qué el gobierno se concentró tanto en el ICETEX? Los muchachos dicen que se incrementó en los últimos 10 años el presupuesto del ICETEX en un 1.700% y no tanto en el de las universidades. Daniel, ¿es el momento de retomar verdaderamente una financiación muy fuerte para las universidades y no tanto para el ICETEX, ahora que el programa Serpi lo paga, está planteándose de una manera distinta? Bueno, hay varios temas. Yo estoy completamente contra el ICETEX. El ICETEX lo que termina haciendo es subsidiando una tasa de interés y se vuelve algo completamente artificial. Pero en cuanto a las exigencias y las demandas,
Pues claro, y lo que decía Andrés, si es un derecho como un derecho social, lo que él llama, entonces, es decir, el costo termina siendo irrelevante porque siempre hay que incrementar el costo. Y acá tenemos un problema porque también tenemos en general en Colombia más bien una cultura de subsidio en vez de una cultura de crecimiento económico. Inclusive en un estado donde vamos a financiar la educación pública se necesita el crecimiento económico para financiar estos servicios, ¿no? Y si tenemos un crecimiento del 2%, alrededor de lo que hemos venido teniendo, o algo no sobresaliente, encima del 3-4%, pues va a ser muy difícil financiar este tipo de programas o de sistemas públicos de educación. Entonces, yo diría que hay que ir un poco más allá y decir, bueno, inclusive si queremos financiar esto, más de 600.000 estudiantes seguramente el número va a seguir incrementando. Necesitamos el crecimiento económico para financiar esto. Es decir, no se trata solamente de ver cómo repartimos lo que hay ahora, la torta que hay ahora, y una pregunta importante, si se va a financiar más la educación con el presupuesto actual, con los recursos disponibles actuales, ¿de dónde va a salir? Es decir, ¿a qué le vamos a recortar? ¿No? Se habla mucho de defensa, no se resalta lo suficiente que defensa está por debajo, y ha estado ya durante varios años por debajo de educación, pero el hecho es que el país también tiene unas necesidades muy serias de defensa, es decir, las disidencias de las FARC son un peligro a la seguridad, está el ELN, está la situación con Venezuela, no tenemos defensas aéreas, es decir, no quiero divagar mucho, pero el punto es que pongo esos ejemplos, es decir, la educación obviamente que es una prioridad, pero no es la única, entonces, ¿de dónde van a ir todos esos recursos? Debe haber algún recorte en un sector para llevar recursos al otro, porque es curioso y un artículo así de la revista Semana de su portal especializado en los temas de educación nos señalaba que no deja de ser una gran paradoja que hoy en día para el próximo año el sector de la educación cuente con un presupuesto de 41,26 billones de pesos, Erika, que sobrepasa... Es un presupuesto histórico. Es el más alto. Sí, total. Sobrepasa el del sector defensa y policía, que quedó en 33,5 billones, al del sector salud y de protección social, que quedó en 32,29 millones, y al sector trabajo en 28,5 millones. Pero evidentemente resulta insuficiente para atender todas estas necesidades que se han acumulado históricamente. Ahora bien, Erika, hay otro tema que ha salido a flote recientemente con la decisión del gobierno de, por ahora, suspender el programa Ser Pilo Paga, terminar el programa con los estudiantes que se están beneficiando totalmente, pero no seguir promoviendo esto, Erika, porque para las universidades públicas se convirtió en un problema en últimas, porque los estudiantes terminaron dándole prelación a las universidades privadas con unos argumentos que uno debe respetar. Y Andrés, dicen que detrás de esta desfinanciación de la universidad pública también está el tema del ICETEX, ¿no? el apoyo que ha dado el gobierno al ICETEX, y Ser Pilo Paga. ¿Usted qué piensa? No, pues por supuesto. Primero quiero decir lo siguiente. El tema de la concepción del ICETEX ha sido asfixiante para los estudiantes. Si usted mira las cifras, hay más de 1.500 jóvenes actualmente que tienen un proceso, ¿sí? Un proceso judicial por moras en los créditos porque han terminado pagando 4 veces los créditos. Y ya hay más de 60.000 morosos que ya se están reventando o asfixiando, que no han podido pagar debido al incremento de intereses sobre intereses que cobra el ICETEX y los está asfixiando, digamos, financieramente. Pero mire, por ejemplo, que los 275.775 créditos que hay actualmente por el ICETEX, que han sacado el ICETEX a personas, todos han sido para universidades privadas y no aparece ninguna en la universidad pública, no aparece. ¿Y sabe por qué? Porque desafortunadamente la concepción del programa Ser Pilo Paga, que digamos fue una muy buena idea del gobierno Santos, pero fue un programa que fue dirigido solamente a la universidad privada y no a la universidad pública. Pero Andrés, no fue... Digamos, fue un incremento para incentivar a los claro, buenos, pero es debió decir, ser abierto. Los estudiantes tenían la decisión de escoger, pero en dónde formarse. Es decir, debió direccionarse para también incentivar a la universidad pública porque terminaron desfinanciados. Porque desafortunadamente todo ese tema, lo que estábamos diciendo ahorita, se lo llevaron las universidades privadas. Y es que hoy en día los créditos del ICETEX, el 87.42% de los créditos del ICETEX va dirigido a todo el tema de créditos privados y solamente el 12.58% va hacia las universidades públicas. Entonces hay una desigualdad, hay un tema completamente desfinanciado y tienen toda la razón las universidades a quejarse alrededor de este tema. Entonces, pienso que si se va a volver a tener una nueva concepción del programa Ser Pilo Paga, que es bueno,
el objetivo, digamos, la concepción del programa es bueno, tiene que ser dirigido a todos, a la universidad pública, tanto a la universidad privada, en igualdad de condiciones, pero incentivando, porque es que yo veo que los gobiernos no incentivan lo público, y lo público es lo que nos permite a nosotros, en serio, acabar las brechas de desigualdad. Mira un ejemplo, la Universidad de Antioquia, que es una gran universidad pública, se presentaron 50.000 personas, para al año 2017, 50.000 personas se presentaron y solamente pasaron 5.000, es decir, el 10%. Poco más o menos pasa en la nacional. Sí, pasa, ¿por qué? Porque hay que cerrar porque no hay tantos recursos para atender a mucha gente. Pero de esos 5.000, la gran mayoría son de estratos unidos, son de estratos unidos. Es decir, hay gente que quiere estudiar, hay gente que quiere ingresar a la universidad y por el bajo presupuesto a veces no podemos nosotros abrir tanta, digamos, capacidad de atención a los estudiantes. Daniel, ¿y usted cómo diseñaría, usted que trabaja en este tema de la excelencia, cómo diseñaría o qué aporte le haría a un nuevo sistema de educación superior basado en el mérito, que es un poco lo que contemplaba Ser Pilo Paga, siendo un poco más incluyente? Porque había muchos sectores que se quejaban de que Ser Pilo Paga era demasiado excluyente. A mí me gustaba bastante Ser Pilo Paga, yo no tengo realmente esas críticas, mis críticas es más el modelo de financiación que terminaba, digamos, las universidades privadas cobrando una matrícula la más alta, cuando se hubiera podido diseñar de otra manera, pero en general a mí me gusta mucho, y era creo que lo que estaba diciendo Yesid, que esto es un sistema de subsidio a la demanda, o sea, el dinero se le da al estudiante y el estudiante escoge, y acá, digamos, muchos se escandalizaron, pero el verdadero escándalo, si uno lo piensa, es que los estudiantes estaban escogiendo de manera abrumadora las universidades privadas, pues porque veían un valor ahí que no veían en la mayoría de las públicas, ¿no? ¿No será porque entonces, están desfinanciadas y poco fortalecimiento? Sí, pero como ¿qué un garantía? círculo Pero, vicioso. es decir, ¿qué garantía hay que si uno invierte la misma plata de Ser Pilo Paga en universidades públicas, que va a tener éxito en el sentido de solucionar estos problemas? Yo insisto que el problema de las universidades públicas es en general un problema del modelo de negocios, es decir, no hay suficiente competencia en el sentido económico, los recursos están garantizados básicamente, así haya, digamos, estos problemas, pero están garantizados. Entonces, a mí me parece que bajo un sistema así estatal es muy difícil fomentar la calidad. Obviamente la Universidad Nacional es una universidad excelente, pero también en la Universidad Nacional vemos problemas. Por ejemplo, según cifras que he visto del 2012, había más estudiantes en la Universidad Nacional de estrato 4 que de estrato 1. Entonces, un programa como Ser Pilo Paga también, de cierta manera, al concentrarse en estudiantes más necesitados, buscaba corregir ese tipo de situaciones. Entonces, en términos de, si hablamos de equidad, también yo creo que fue algo muy positivo. Yo lo que creo acá es, por ejemplo, yo pienso también que alrededor hay dos cosas o dos componentes muy importantes. Yo creo que alrededor de la educación, entre la educación pública y la universidad privada, se ha creado un elitismo alrededor de esto. Es decir, se ha creado un elitismo y esa concepción ha llevado a que mucha gente prefiera estudiar en una universidad privada que en una universidad pública por ese elitismo, por esa condición social. Porque el gobierno o los gobiernos de Colombia no han sabido estandarizar que tanto lo público como lo privado es bueno. Estudiar en lo público es bueno y estudiar en lo privado también es bueno. Y yo creo que el tema de Ser Pilo Paga no es tanto que lo de los estratos 4, no. Ser Pilo Paga es un estímulo académico para cualquier estrato social. ¿Sí? Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo de los estratos sociales. Yo creo que los estratos sociales no deberían existir porque los estratos sociales lo que generan son desigualdades. Cuando usted dice que hay un estrato 1 y un estrato 6, ya dicen que hay personas diferentes y son desiguales. Porque finalmente todas las personas somos iguales. No hay, independientemente de las condiciones económicas que tengamos, son iguales. Por eso digo que el Estado es el mismo que se encarga de crear desigualdad cuando crea los estratos sociales. Entonces, lo de Ser Pilo Paga es un tema realmente relacionado con los estímulos académicos, independientemente de la condición económica que tenga. Pero sí creo que en Colombia tenemos que ir dando una ruptura sobre ese elitismo que hay alrededor de las universidades. Yo pienso que todas las universidades en Colombia son buenas. Todas las universidades tienen una condición y una calidad académica excelente, porque he conocido, yo soy y tengo el honor de ser docente de muchas universidades y he encontrado material investigativo, calidad humana, calidad investigativa, calidad profesional en todas las universidades donde he pasado, desde la Amazonía hasta en Bogotá, hasta en la costa, hasta en la parte del Valle del Cauca, en Antioquia, donde he tenido la oportunidad
de conocer a mucha gente, hay una calidad humana, investigativa, humana importante. Lo que tenemos es que explotarla, es identificarla, es sacar adelante. No podemos seguir con 4.000 personas estudiando doctorados. Tenemos que ampliar la capacidad para que las personas estudien doctorados. Y lo que no puede ser, Erika, y que sean mejores remunerados, porque la docencia no es buena remunerada. La rectora nacional decía que lo que se necesita es una política de Estado educativa clara, una política pública que ella explica que es lo que está motivando también que universidades privadas como el Externado, la Javeriana se sumen, porque hay un clamor de todas las universidades para que exista claridad en este tema, que es un problema, volvemos y reiteramos, de años atrás. Pero que además es un tema económico, porque es que las universidades privadas, hay universidades que un semestre de medicina cuesta 25 millones de pesos. Total. Y muchos muchachos de clase media cuyas familias hacen un enorme esfuerzo para que ellos estén en una universidad privada, están realmente asfixiadas, están ahogadas, y los muchachos tienen que salirse de las universidades porque no tienen la capacidad de seguir pagando. Universidades privadas que también están asfixiando a sus estudiantes. Oye, médica, hablando de este tema, los estudiantes, ustedes vieron en las últimas horas un video que se hizo viral en las redes sociales a propósito de esta protesta de los estudiantes. Una joven estudiante de Economía de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza, en el Congreso de la República, como se dice popularmente, cantándole la tabla a los congresistas sobre este tema, y el presidente del Congreso, Ernesto Macías, del Centro Democrático, la mandó a callar. Hoy le pidió disculpas, pero recordemos este momento cuando hablaba la estudiante ahí en el Capitolio. Hoy llevamos 25 años... 30 segundos y termina. Recibiendo exactamente la misma plata que recibíamos hace 25 años, mientras que las universidades han triplicado su cobertura. Y desde este 11 de octubre se está... Bueno, muchas gracias. Queremos pedirle un favor. No, un momentico aquí. Un momentico. Me dejan organizar aquí la plenaria. Presidente, permita que termine la joven. Sí. 30 segundos, por favor. Pero es que o abrimos un cabildo abierto, una audiencia pública, o hacemos una sesión del Congreso. 30 segundos, niña, termina. Bueno, yo creo que es importante que hablemos de este tema, ni más ni menos, el Congreso de la República. Pero me deja leer un Twitter, acá un mensaje de un televidente, @caliche64, en torno a hacer filo paga, porque ya abordamos ese tema. Dice, ese programa desangró la educación adicional, incumplió lo prometido por Pino Chantos, él llama así al expresidente Juan Manuel Santos. Hay mucha gente que no estuvo de acuerdo con ese programa de hacer filo paga, y es uno de los enormes desafíos de este gobierno de Juan Manuel Santos y del Ministerio de Educación que lidera María Victoria Angulo, darle una forma a ese programa, porque este gobierno ha dicho que van a continuar con la figura de la educación gratuita, de la educación superior gratuita, pero claramente tiene que ser basado en una solidez para que tenga sostenibilidad y continuidad, porque de lo contrario los muchachos se quedan como viendo un chispero frente a la posibilidad de hacerlo. Leía que aquí el próximo 20 de octubre se va a dar a conocer cuál va a ser la reforma del programa Hacer Filo Paga y todos los avances en materia de gratuidad en la educación superior y de equidad que va a anunciar el gobierno nacional. Pero volviendo al tema de la que llamó el presidente del Congreso niña, que de entrada ahí hay un error. Descalificándola. Daniel Reisbeck, ¿cómo ve usted esto? Estamos en una democracia, una joven estudiante activista, líder, poniendo de presente ante el Congreso de la República la crisis de las universidades públicas, y el presidente del Congreso lo que hace es apagar el micrófono. Televidentes, no crean que eso fue una falla de Canal Capital, esa era apagar el micrófono del Congreso, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, Daniel? No, me parece que bajo cualquier circunstancia hay que dejar a la otra persona hablar y presentar sus puntos, libertad de expresión, aunque tampoco conozco las normas detalladas del Congreso y cuál fue la motivación del presidente del Senado del Congreso. No, yo pienso que es una falta de respeto con la estudiante. Finalmente son estudiantes, y el recinto del Congreso es un recinto para que tanto los senadores, que son los representantes de la ciudadanía,
y la misma ciudadanía vaya y exprese, digamos, sus opiniones. Me parece que el trato fue un trato, digamos, bastante respectivo de parte del presidente, pero yo entiendo hasta el presidente del Senado. El presidente del Senado pues no conoce una universidad y realmente pues es entendible que haga estos tratos. Si supiera que es una universidad, hubiera pasado por una universidad, entenderíamos que se respeta a aquellos estudiantes que están tratando de crear y de formarse y de crecer profesionalmente. A mí estos episodios me dan rabia, me molestan cómo se tratan los estudiantes, porque los estudiantes no deben ser tratados así. Los estudiantes hay que, por consiguiente, darles un espacio para que puedan opinar. Finalmente digamos, no solamente son el presente, sino el futuro de una ciudadanía que busca desarrollarse. Es que si un Estado no educa a las personas, pues no va a desarrollarse nunca, no va a crecer. Con lo que decía Daniel ahora, que los modelos económicos o el crecimiento económico, en la medida que crezca, pues podemos ser más fuertes. Pero yo ahí sí siempre he tenido una discusión, pues muy básica, y es de qué nos sirve crecer económicamente, el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6, si la distribución de la riqueza y las oportunidades son mínimas. Pues las personas serán más ricas y los pobres serán más pobres y la desigualdad seguirá siendo igual. Es que si no estandarizamos las oportunidades, seguimos estancados. Somos el cuarto país más desigual del mundo. Somos el cuarto país más desigual del mundo. Y la educación pública es la que nos permite a nosotros fortalecernos. La universidad pública no es que nos permite superar muchas realidades sociales difíciles en este país. Entonces yo no pienso por qué la educación y por qué la universidad pública tiene que ir a rogar con una coca, como se dice ahí, más plata. Yo quiero decirle hoy a los televidentes que nos están viendo, es que eso que van a ver en la prensa, mañana o en estos mismos momentos, que se logró el presupuesto se logró más presupuesto en Colombia, fueron 500.000 millones. Estamos volviendo, esta discusión es sobre lo básico para subsistir, y viene un paro largo. Estas oportunidades que se nos dan, ¿sí?, sin necesidad de satanizar a la universidad pública ni a la marcha, porque había varios activistas de tendencia derecha satanizando de que la gente que marchaba era guerrillera. Hombre, dejemos de decir que la gente que estudia en la universidad pública es guerrillera, terrorista. No, la universidad pública hay gente, no son guerrilleros, son ciudadanos, y lo que están reclamando no solamente son 500.000 millones, están reclamando una infraestructura decente, que no se caiga a pedazos, más laboratorios, más investigación, una educación de calidad. Superior integral. Pero ojalá desde preescolar y hasta, por supuesto, la universidad. Pero mire, ese tema generó gran polémica, Yesid, por lo que significó lo que pasó con esta niña en el Congreso. Pero Daniel y Andrés, hay otro tema que también ha venido generando polémica en las últimas horas y en las redes sociales, y fue la intervención del ex candidato presidencial, hoy senador de la República, el señor Gustavo Petro, allí en la manifestación de los estudiantes en la Plaza de Bolívar. Ellos mismos dijeron posteriormente que no querían que su manifestación tuviera ningún tinte político. Sin embargo, algunos sectores criticaron que se le permitiera el acceso a la palabra. Ellos dijeron que le habían dado 5 minutos y aparentemente el señor Petro se llevó más tiempo. Entonces, ¿cómo también interpretar eso que ocurrió? Porque es una manifestación de los estudiantes en defensa de sus reivindicaciones, que ojalá ningún sector político, ni de izquierda ni de derecha, tenga cabida en este tipo de expresiones tan genuinas y tan auténticas, Daniel. A mí sí me pareció que, por ejemplo, el señor Petro trató de aprovecharse de la situación y empezó a, digamos, hacer proselitismo y tratar de volverse un protagonista cuando supuestamente la marcha es de los estudiantes. Pero más allá de eso, en cuanto al modelo público, yo también creo que hay un problema en asociar lo público necesariamente con lo estatal, porque hay otras maneras de subsidiar la demanda, que es lo que creo que debemos hacer, y en Bogotá tenemos un buen ejemplo también al nivel de primaria y secundaria, que son los colegios en concesión. Si miramos los colegios en concesión que creó, de hecho, el alcalde actual durante su primer mandato, por las condiciones de los contratos se le daba menos anualmente por estudiante a los colegios en concesión que administraban o que han administrado instituciones independientes, entre ellas universidades o instituciones de la sociedad civil. Se les daba menos por estudiantes que los colegios distritales, ¿no? Y sin embargo, después de unos años se vieron unos resultados muy positivos. En el 2015, casi 9 de cada 10 colegios en concesión tenían mejores resultados en ese momento en las pruebas Saber 11 que los colegios distritales de las mismas UPZ, ¿no? Entonces,
esto es otra prueba de que el problema de la educación pública no es solo de dinero, es decir, no se soluciona necesariamente girándoles cheques más grandes, porque hay un problema de fondo, ¿no? Entonces, de calidad. De calidad y del manejo. Y de eficiencia. Y de eficiencia. Es que, Erika, yo creo que ese tema es importante tocarlo aquí. Andrés mencionaba, sí, que los estudiantes de la Nacional y otras universidades se están cayendo las facultades, eso es completamente lamentable, pero el problema es que si se gira más dinero ahora, no se va a ir necesariamente a la infraestructura porque lo primero que se va es nómina y gastos como pensiones, por ejemplo. Entonces, ahí hay que reestructurar el modelo y también pensarlo desde un punto de vista de eficiencia y de competencia y en últimas es un modelo de negocio. Bueno, hablaba usted, Erika, ahora de Petro, pero también en las redes sociales varias personas se manifestaron, se pronunciaron en esta jornada del paro estudiantil. Veamos qué dijeron algunas personas del Congreso, influenciadores y demás en las redes sociales. El senador Gustavo Bolívar dice que para quienes creen que las marchas no sirven, estoy seguro que sin la de hoy, con cientos de miles de estudiantes en las calles, hoy congresistas y gobierno no llevaríamos 6 horas discutiendo el déficit de la educación. Saben que dan respuestas el senador Gustavo Bolívar del Partido de los Decentes. Vamos ahora con la analista Sandra Borda. ¿Qué dice Sandra Borda? Allá van los estudiantes. Lo que es con la educación pública es con todos. Hashtag SOS Universidad Pública. Un hashtag que vio hoy posicionado en las redes sociales. Ahí está Petro, que fue muy criticado por hacer un uso político de un problema de fondo, como es la educación. Agradezco este mensaje de apoyo de nuestra juventud colombiana. Los jóvenes nos estaban apoyando a Petro ahí en la Plaza de Bolívar, están protestando por la educación. Ya vamos a hablar de eso, Andrés. El prestigioso periodista Daniel Coronel: si la educación deja de ser el privilegio de unos pocos, Colombia prosperará. La esperanza es la educación. Ese hashtag se convirtió hoy en un clamor nacional. Fue el más usado. Vamos a ver también qué dice Susana Correa. Entre 2018 y 2019 vincularemos a 10.000 nuevos jóvenes, a 100.000 nuevos jóvenes, a jóvenes en acción para que puedan concentrarse en sus estudios de educación superior gracias a los incentivos del programa. Ella es la directora del Departamento de Prosperidad Social. Así es. Vamos a ver el último trino del propio presidente de la República, Iván Duque. Entiendo la angustia de los jóvenes por más recursos para la educación. Cuando tomamos posesión hace 8 semanas, encontramos programas desfinanciados y presupuesto debilitado, pero estamos haciendo todos los esfuerzos por tener el presupuesto más alto en educación, dice el presidente. Andrés, ¿quería usted decir algo de lo de Petro y el uso que varias personas lo están criticando? Porque él pensó que lo que estaban haciendo en la Plaza de Bolívar era una manifestación para él, pero no se había enterado que lo que estaban haciendo los jóvenes era pedir recursos para la educación. Es que realmente lo lamentable, es decir, cuando el tema de las marchas, que son marchas sociales, marchas ciudadanas, terminan desbordadas hacia el tema del político, pues las terminan deslegitimando lo que realmente es. Lo del candidato Petro, pues ex candidato Petro, perdón, es realmente lamentable, digamos, aprovecharse de una situación que no tiene nada que ver con lo que se está, digamos, la aparición de él no es otra cosa sino tener un oportunismo político, cosa que hay que hacerle un llamado a los líderes y es decir, hombre, en estas manifestaciones evitemos el protagonismo y tomarnos la foto para decir que toda esta gente está con uno. Yo creo que porque eso deslegitima y direcciona el debate para otro interés y no para el interés que realmente se debe hacer. Yo quiero hacer 2 comentarios importantes. Sí. El primero, que yo estoy de acuerdo con Daniel, se lo decía ahora, ese modelo de colegios en concesión, que fue, digamos, establecido por el alcalde Peñalosa en su primer año. Hoy hay 22 y fueron aprobados otros 10. En su momento, en el año 99, y que 98. La secretaria de Educación era Cecilia María Vélez, que fueron 25 colegios que fueron un plan piloto en Colombia, pues en Bogotá y para Colombia realmente pues arrojó muy buenos resultados porque eran colegios también y universidades que le invertían, tenían unos recursos, digamos, del distrito y operaban el tema de la educación en Bogotá y arrojó, y eso es muy bueno. Yo que lo que creo ahorita con el tema del tema que decía Daniel, complementando lo que decía, que muchos de los gastos que coja ahora la educación, si se consiguen más recursos, pues obviamente se va para gastos administrativos y de funcionamiento, pero es por un problema también básico, y es que el decreto 1279 del 2002, que estableció que los docentes, en la medida que se fueran preparando,
tuvieran mayores publicaciones, si tuvieran mayores títulos y tuvieran, digamos, gran variedad de títulos o gran cantidad de estudios, pues iban a tener mejor pago salario. Pues ese decreto quedó ahí y nunca el Estado le inyectó una plata a ese decreto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de la plata que se recibía, las universidades públicas terminaron sacando plata para poder cubrir esa obligación, porque si llegaba una persona con una maestría, con un doctorado y con una serie de experiencia y con una serie de publicaciones, pues ya había un decreto que decía, mire, si usted hace esto va a estar mejor pago, pero como el Estado no sacó rubros y no ha sacado rubros para cubrir esa parte que es completamente distinto con lo que hemos hablado, pues las universidades terminaron asfixiándose a través de poder cumplir esa obligación. Entonces hay cosas a veces que los gobiernos tienen que prever, eso fue en el 2002. Y eso también ha sido una problemática para las universidades públicas que han tenido que cubrir estas obligaciones, porque si una persona, un profesor, un docente que está en el escalafón, y se empieza a preparar, pues va a tener que ganar más. Y a veces esa plata pues no está, digamos, dentro del presupuesto de la universidad, sino que tiene que sacar de unas cosas para cubrir otras, y por eso se asfixia. Mire, los rectores han dicho frente al aumento del presupuesto en 500.000 millones de pesos, que es un pañito de agua tibia que muy poco va a resolver la crisis de fondo. Pero, a ver, ¿medio billón de pesos? Pero ¿en el presupuesto de la nación? No, eso es muy importante. No, es importante, pero es la apreciación que ellos tienen, porque lo que muchos sectores también demandan es que se avance en una reforma de esa ley del año 1992, efectivamente, para buscar un modelo de financiación distinta, que verdaderamente satisfaga la necesidad de la universidad pública. ¿Cómo debería abordarse ese modelo? ¿Usted cree que el gobierno debería avanzar en esa reforma de la ley? Daniel y Andrés, ¿es un asunto urgente que debería abordarse cuanto antes? Sí, yo pienso que sí, y yo estoy de acuerdo con Andrés en que el decreto es problemático. También estoy de acuerdo en cuanto a los estratos, por cierto, pero en cuanto al decreto, digamos, yo resaltaría, por ejemplo, que una universidad como la Gran Colombia, que no es una universidad como la que mencionaba de matrículas de 25 millones al año, semestre. Porque esas sí las hay. Claro, porque las hay, pero y son universidades privadas como la Gran Colombia que han llenado espacios, por ejemplo, en las regiones, ¿no? En términos de cobertura. Teniendo en cuenta, obviamente, el gran crecimiento en cobertura en el sector público que hemos mencionado. Pero, por ejemplo, en universidades como estas, las motivaciones salariales para los profesores no son de por vida, sino son, digamos, anuales, ¿no? Entonces, por artículo que se publique, se recibe una bonificación anual, pero no se... digamos, la motivación es para que siga publicando y no que por un artículo o un libro publicado siga teniendo un salario de por vida. Entonces yo diría que son ese tipo de modificaciones, yo diría estímulos, exacto, hacia, uno podría decir, libre mercado de cierta manera, que pueden ayudar a solucionar el sistema, y yo creo que ese es el debate que deberíamos estar teniendo, no solamente el debate de simplemente hay que incrementar los recursos, sino también cómo los vamos a manejar y cómo se pueden manejar mejor. ¿Cómo cambiar el modelo de financiación? Sí, Andrés? claro, y además saber la capacidad que tenemos de inversión para cada estudiante, porque si usted pone a verse las cifras frente a cada estudiante, antes se invertían aproximadamente 10 millones por estudiante. 10 millones por estudiante. Hoy se está invirtiendo menos de 3 millones de pesos por estudiante en la universidad pública. Entonces eso hace crecer, digamos, una problemática muy grande. Yo creo que el modelo, lo primero que tenemos que hacer es coger esa ley 30 de 1992 y tratar de quitarle ese incremento del IPC, que es lo que la amarra a no poder, digamos, avanzar en algunas inversiones. Creo que son un par de articulitos. Son como dos, realmente son dos, son el artículo 86 y 85 de la ley 30, tal vez, no recuerdo muy bien. Pero el tema es que esa ley es la que amarra un poco todo el tema de financiación. Pero lo más importante es saber que actualmente tenemos un déficit entre los 15 y los 18 billones de pesos en la universidad pública. Lo que tenemos que mirar hacia adelante es cómo vamos, digamos, disminuyendo ese déficit, porque a eso sí hay que, digamos, al César lo que es del César, y hay que decir que el incremento del presupuesto del tema de educación es el más grande. Eso sí lo hemos dicho acá y eso hay que aplaudirlo y ahí vamos. Pero el tema es que estamos realmente sobre lo básico, sobre lo que nos permite estar al día a día. Y creo que la universidad pública y toda la educación en Colombia, no solamente la educación superior, sino toda la educación alrededor, necesita más demanda, digamos, de atención de los estados. Porque mire, de 100 estudiantes que se gradúan en colegios, solamente entran a la educación superior 48.
Imagínese. 48. Imagínese, una 48 cifra a muy 2017. preocupante. Entonces es muy preocupante porque ¿qué pasa con los otros? Claro. ¿Dónde están los Claro. otros? Bueno, ¿Para dónde se pero fueron? mire, ¿Qué van a ese hacer? es otro déficit. Sí. Erika, se enorme. nos acaba el tiempo y antes de despedirnos, miren este dato que explica, que da a conocer la ministra María Victoria Angulo. Adivine de cuánto es la deuda histórica del país en materia de infraestructura educativa, de inversiones que no se han hecho y que debían hacerse de años atrás. ¿Alguna cifra se les ocurre? 15 billones. 15. Bueno, 15, usted me la ve aquí 15, anotada. 18 billones. No, ya lo 15, contamos. 15, 18 15 billones. No, es que de son pesos. 3 O sea, billones casi el en metro de Bogotá. funcionamiento, 3 Casi. billones en funcionamiento y Un 15 metro. billones Bueno. en el Listo. tema de la Con- infraestructura, con porque este es que dato es real, las con este- universidades se caen. Con este se dato caen a secreto pedacitos. cerramos nuestro programa de esta noche. Daniel Reisberg, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessy. Muy buenas noches, Toda los la seguiremos invitando. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y también Andrés Fandiño, como siempre, habitual panelista de Opina Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesid, Erika, Daniel, un gusto debatir con usted y bueno, estamos Mire, aquí siempre. lo que está claro, Jessy, de acuerdo con los valiosos aportes de nuestros panelistas y el sentir de los rectores, de los profesores, de los estudiantes, de los padres de familia, es que el modelo de financiación de la educación superior en Colombia, no solo la pública, también la privada, debería ser objeto de un análisis, de una revisión. De todos los niveles. Efectivamente, porque Todos los niveles. claramente Esto no solamente la política, de todos los niveles hay que los mirar el tema de la muchachos financiación. merecen oportunidades porque lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, la educación es el motor de transformación del país y si efectivamente queremos transformarnos, queremos construir una nación distinta, tenemos que invertirle a la educación. Así de es, sencillo. Erika. Buenas noches. Mañana tenemos una invitada muy especial. A propósito de este tema, nos acompañará la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Estará acá con nosotros respondiendo. ¿Por qué no invitamos a estas todas las dudas? personas que nos ven a esta hora a que envíen sus A que preguntas? envíen preguntas. Vamos a seleccionar las 5 preguntas más interesantes para dárselas a la ministra Angulo con el hashtag Opina Bogotá. Escríbanlas desde ahora en sus redes sociales, las seleccionaremos y se las haremos llegar a la ministra durante la entrevista que tendremos mañana con ella aquí en Opina Bogotá. Se nos acaba el tiempo, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal Capital y nos vemos mañana 8:30 p.m. Buenas noches. Gracias.